Navidad. Yo sé que a veces causa como temor hablar de estos temas, pero estudiándolo un poco me di cuenta de que es uno de los temas más fundamentales del Evangelio. La palabra Navidad procede del latín nativitas, que significa nacimiento, y bueno, los cristianos celebramos en este día el nacimiento de Jesús. Y quisiera basarme en 2 puntos para que podamos entender un poco qué significa la Navidad, dónde está la raíz de la Navidad, de dónde proviene. Como primer punto, Navidad significa que la luz ha venido al mundo. Isaías 9:2 y 6 dice: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y sabes, para hacer algo en alguna habitación, lo primero que tienes que hacer es entrar y encender la luz, porque de lo contrario no podrás ver ni hacer nada. Y el mundo es una habitación oscura. Y por eso nunca encontraremos el camino o veremos la realidad a menos que Jesús sea nuestra luz. Jesús mismo dijo: el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Juan 12:35. El mismo apóstol Juan afirma sobre Jesús: esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Pero, ¿en qué sentido está oscuro el mundo? En la Biblia el término oscuridad se refiere tanto al mal como a la ignorancia. En primer lugar, significa que el mundo está lleno de maldad y de sufrimientos. En los tiempos de Jesús también había violencia, había injusticia, abuso de poder, familias destrozadas y una enorme angustia. Yo creo que se parece mucho a la actualidad en la que vivimos hoy. El apóstol Pablo en Romanos 3:10 al 12 nos recuerda, como está escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Tú me puedes decir, pero si hay tantos millones de personas en el mundo que buscan a Dios, ¿cómo te atreves a decir o cómo me dices que no hay ni siquiera una persona buena ni justa? Bueno, Juan 4:19 dice: nosotros le amamos a Él, pero porque Él nos amó primero. No es que hayamos buscado a Dios, sino es Dios mismo. Y a través de esta enseñanza entenderemos un poco más qué vino a hacer Jesús aquí en la tierra. En segundo lugar, nuestro mundo está en la oscuridad, porque nadie sabe cómo curar el mal y el sufrimiento que hay en él. Isaías 8 nos explica por qué necesitamos la luz de Dios. En los versículos 19-20 vemos cómo la gente consultaba magos, consultaba místicos y a los agoreros, que son los adivinos, en vez de a Dios. Luego el capítulo 8 termina diciendo: ustedes habrán de enfurecerse cuando angustiados y hambrientos vaguen por la tierra, y clavando la mirada en la tierra, solo verán aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. Serán arrojados a una oscuridad total. Lo que sucede aquí es que el pueblo está clavando su mirada en la tierra. ¿Y qué significa clavar tu mirada en la tierra? Es buscar los recursos humanos para arreglar las cosas en el mundo.
Por lo tanto, están diciendo, estamos en oscuridad, pero podemos arreglárnosla por nuestra cuenta. Las personas pretenden lo mismo hoy en día. Algunos miran al gobierno, otros miran la ciencia y otros la tecnología. Sin embargo, todos comparten lo mismo. Las cosas están oscuras, pero creemos que podemos terminar con esa oscuridad mediante el intelecto y la innovación. El cristianismo no está de acuerdo con los optimistas que piensan podemos arreglar las cosas si nos esforzamos lo suficiente. Tampoco está de acuerdo con los pesimistas que solo ven una distopía futura, que todo está mal y no se puede hacer nada. En cambio, el mensaje del cristianismo es, las cosas están muy mal y no podemos sanarnos a nosotros mismos. La realidad es verdaderamente oscura, sin embargo, hay esperanza. El mensaje de Navidad es que el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz y esta es nuestra esperanza. Colosenses 1:13 dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Entonces, hay una luz fuera de este mundo y Jesús ha traído esa luz para salvarnos. Él es la luz del mundo. En Juan 8:12 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sabes? Cuando Isaías habla acerca de la luz de Dios, hace pensar en alguna manera la luz del sol como símbolo. Y sabemos que la luz del sol trae vida, trae verdad y trae belleza. Porque el sol, de alguna u otra manera, nos da vida. Si desapareciera, nos congelaríamos. Está demostrado que en países donde la cantidad que la luz del sol sale al día es menor, las personas son más propensas a sufrir depresión. Si conduces un auto por la noche, si las luces encendidas, es probable que choques. ¿Por qué? Porque la luz revela la verdad. Así también la Biblia nos dice que Dios es la fuente de toda verdad. Primera de Juan 1, del 5 al 6. Y en Juan 12:35, Jesús dice, el que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Porque sin la luz somos incapaces de ver la realidad. La único capaz de mostrar la realidad es Jesús, ya que Él es la luz verdadera. Es decir, solo a través de Dios funciona tu capacidad de razonar y solo a través de su palabra puedes comprender verdaderamente quién es Él y como consecuencia, quién eres tú, su creación. En resumen, Jesús es la luz divina del mundo porque trae una nueva vida en reemplazo de nuestra muerte espiritual. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados porque también Jesús nos muestra que sana la ceguera espiritual. Y porque Él es la belleza que rompe nuestras adicciones al dinero, al sexo y al poder. Él es la luz para nosotros cuando las demás se apagan. Pero ahora explicando lo que es la luz y lo favorable que es, nos hacemos la pregunta de cómo podemos obtener esta luz. Cuando Jesús murió, fue a una cruz, pagó nuestra deuda de pecado, teniendo en cuenta que la paga del pecado es la muerte. Si confiamos, escucha bien, si confiamos en la obra de Cristo a nuestro favor y no en nuestros esfuerzos morales, Dios nos perdona, nos acepta e implanta su Espíritu Santo en nosotros. Dios nos perdona y empieza a renovarnos de dentro hacia afuera. Esta gran salvación, esta luz que resplandece sobre ti con toda su nueva vida, verdad y belleza, llega como un regalo. La única manera en que puedes recibir este regalo es admitiendo que es una gracia inmerecida. No has hecho nada.
para ganar esa gracia y no puedes hacer nada para ganarla tampoco. Para aceptar el verdadero regalo de Navidad, debes admitir que eres un pecador y que necesitas ser salvo por gracia. La grandeza de Jesucristo se ve en las profundidades que Él descendió para amarnos. Alcanzarás la regeneración espiritual y grandeza atravesando el mismo camino que Jesús, la humillación. La Biblia dice que solo a través del arrepentimiento puedes venir a la luz. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad que Dios pone en ti. C.S. Lewis, filósofo y teólogo, lo expresa a la perfección cuando dice: en la historia cristiana, Dios desciende desde las alturas, del ser absoluto hasta el tiempo y el espacio, desciende a la humanidad, desciende aún más, pero desciende para ascender nuevamente y llevar consigo a todo el mundo en ruinas. Cuando Jesús murió en la cruz, allá en el Getsemaní, la tierra se cubrió de oscuridad. ¿Y sabes por qué lo hizo? Se cubrió de oscuridad porque la luz del mundo descendió a la oscuridad para llevarnos a la luz de Dios. Con este punto quise demostrar que Jesús es la luz del mundo y ese es el cimiento de la Navidad. Como punto número 2, quisiera hablar que la Navidad también significa que Dios adquiere una naturaleza humana. Mateo 1, 18 al 23 narra el nacimiento de Jesús. Leo: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Quizás para mí ese es el milagro más sorprendente de toda la Biblia. Dios hecho carne. En estos versículos que acabamos de leer encontramos la verdadera identidad de quién es Jesús. Lo encontramos más específicamente en el verso 23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Sabes? Por eso Jesús no es alguien que te señala el camino a la salvación, como quizás lo hacen las demás religiones. Te dicen: tienes que hacer esto, esto y esto para alcanzar la salvación. Ese es el camino, te dicen los profetas de las demás religiones. Pero Jesús, al contrario, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Existen 3 ideas principales en este nombre. Primero, Jesús es Dios. Mateo nos transmite aquí que Jesús no es simplemente un gran maestro o un ser angelical, sino que verdaderamente Él es Dios hecho carne. Jesucristo, a través de su vida, de sus declaraciones y de su resurrección, convenció a sus seguidores judíos
más cercanos, de que no era tan solo un profeta que les decía cómo encontrar a Dios, sino Dios mismo que venía a encontrarnos a nosotros. Los judíos hasta el día de hoy no creen que Dios se pueda convertir en una forma humana. Y por eso es que les cuesta tanto, pero Jesús, a través de su vida a los seguidores judíos, los convenció con sus declaraciones, con su obra, con su testimonio. También afirma en varios lugares: volveré a juzgar la tierra. Y solo Dios puede hacer esto. Declara tener un conocimiento mutuo con Dios el Padre. Mateo 11, 27 al 28. En un momento hasta llega a decir: antes de que Abraham naciera, yo soy. Juan 8, 58. En muchas ocasiones y de muchas maneras, Jesucristo, un judío, dijo: yo soy Dios. Y miles le creyeron y vinieron a adorarlo. Emmanuel también nos da a conocer que Jesús es humano. Jesús es también uno de nosotros. Es humano. La doctrina de la Navidad, de la encarnación, es que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Esto hace al cristianismo exclusivo. ¿Sabes por qué? Porque los filósofos siempre están discutiendo: ¿qué es más infinito? ¿Lo absoluto o lo particular? ¿Lo uno o lo múltiple? ¿Lo ideal y lo eterno? ¿O lo real y lo concreto? ¿Quién tiene más razón, Platón o Aristóteles? Pero la doctrina de la encarnación derrumba todas estas categorías. Emmanuel significa que lo ideal se ha vuelto real, que lo absoluto se ha vuelto particular y que lo invisible se ha hecho visible. La encarnación es el suceso de la historia que abre el universo, altera la historia, transforma la vida y derriba paradigmas. Que Jesús fuera humano, eso significa, es algo increíble. Eso significa que algo que ninguna otra religión ha pretendido tener jamás, porque al convertirse Jesús en humano, tenemos un Dios que te comprende de verdad, desde el interior de tu experiencia, que conoce qué es ser abandonado por los amigos, triturado por la injusticia, torturado hasta morir. Navidad muestra que Él conoce aquello por lo que estás atravesando. Cuando le hablas, te comprende. El cristianismo también afirma que Dios ha estado en todos los lugares donde tú has estado. Se ha encontrado en la oscuridad que te encuentras ahora y aún más. Por lo tanto, podemos confiar en Él. Puedes descansar en Él porque tiene conocimiento y tiene poder para consolar, para fortalecer y sacarte adelante. Dorothy Sayers, una novelista y ensayista británica, dijo hace años: la encarnación significa que cualquiera haya sido la razón por la que Dios nos permitió caer, sufrir, ser objeto de penuria y muerte, de todos modos tuvo la sinceridad y el valor de probar su propia medicina. No le exige al hombre nada que no se haya exigido a sí mismo. Él atravesó toda la experiencia humana, desde las molestias triviales de la vida familiar y las restricciones limitantes del trabajo duro o la falta de dinero, hasta los peores horrores del dolor, la humillación, la derrota, la desesperación y la muerte. Nació en la pobreza y sufrió un infinito dolor, todo por nosotros, y pensó que valía la pena. Esto lo dijo esta novelista, y como leímos antes, al principio, Isaías, en capítulo 9, lo llama consejero admirable. Entonces, tal vez con esto podemos vislumbrar quién es Él. Tenía la infinita altura de ser Dios, fuerte. Sin embargo, se hizo como uno de nosotros. Se enredó en nuestra condición para conocer nuestra oscuridad. Eso es hermoso.
Y lo hizo cuando fue a la cruz y todo lo hizo voluntariamente. Lo hizo por amor. Entonces, a fin de todo lo que Él es y todo lo que ha hecho por nosotros, esta es la razón por la que deberíamos obedecerle. No porque tenemos que hacerlo, sino porque lo deseamos. Cuando encontramos algo hermoso, lo cuidamos, lo protegemos, pero no porque debemos hacerlo, sino porque deseamos hacerlo. Eso es lo mismo que pasa. Timothy Keller dijo, el Dios bíblico es infinitamente santo, de modo que nuestro pecado no habría podido pasarse por alto, había que tratar con él. También es infinitamente amoroso, sabe que jamás podríamos subir hasta él, así que descendió a nosotros. Qué hermoso. Entonces, Navidad significa que para ti y para mí existe la esperanza del mundo. No por cuán bueno eres, sino porque hubo alguien que vino y murió por ti hace más de 2000 años. Punto número 3, Dios está con nosotros. En Jesús, el inefable, el indescriptible e inalcanzable Dios se hace un ser humano a quien podemos conocer y amar. Y a través de la fe podemos conocer este amor. Pero aún así, esto no nos deja tan atónitos, asombrados como debería. Mira el Antiguo Testamento. Cada vez que alguien se acercaba a Dios, era absolutamente aterrador. Dios se le aparece a Abraham como un horno humeante, a Israel como una columna de fuego, a Job como un torbellino o un tornado. Cuando Moisés pide ver el rostro de Dios, se le dice que lo matará, que a lo sumo puede acercarse a la periferia de Dios, tan solamente a su espalda. Éxodo 33, 18 al 30. Así de grande, de alto e inalcanzable es Dios. Entonces, ¿te imaginas qué sería de Moisés si estuviera hoy presente y oyera el mensaje de la Navidad? Que el Verbo se ha hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, y vimos su gloria, gloria que como hijo único recibió del Padre. Moisés hoy te diría, ¿se dan cuenta de lo que significa? Esto es precisamente lo que a mí me negaron. Quiero decir que a través de Jesucristo pueden conocer a Dios, pueden conocerlo de una manera personal y sin terror. Él puede venir a sus vidas. ¿Se dan cuenta de lo que está sucediendo aquí? ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde está tu asombro? Eso debería ser la fuerza que impulse sus vidas. Me encanta esta frase que otra vez C.S. Lewis dijo, hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que el mundo. Cuando Dios apareció en Jesucristo, no era una columna de fuego, ni un torbellino, sino un bebé. A los pequeños bebés se les puede levantar en brazos, abrazar, besar, y ellos lo desean porque dependen de una persona mayor. Pero ¿por qué Dios, el inalcanzable Dios, no viene como una tormenta de fuego o un tornado esta vez, sino como un bebé? Porque esta vez no había venido a traer juicio, sino a soportarlo, a pagar la deuda de tus pecados y los míos, a quitar la barrera de la humanidad y Dios, de modo que pudiéramos estar juntos. Jesús es Dios con nosotros. La encarnación se produjo para acercarnos a Él. Jesús literalmente movió cielo y tierra para acercarse a nosotros. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta verdad? Como sucede con toda relación,
requiere que te comuniques con Él con regularidad, candidez y amor. Eso no quiere decir que solo le vas a decir tus oraciones, sino tener una vida de oración que te lleve a una verdadera comunión con Dios, a un sentido de su corazón y tu vida. Ya para terminar, Jesús vino a este mundo a morir como sacrificio por nuestro pecado. Él le dio una razón a nuestra vida. Romanos 5, 1 al 2 dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos con la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Como resumen, quiero que guardes esto en tu corazón. El motivo perfecto es que Dios amó tanto al mundo. El regalo perfecto es que Él dio a su único Hijo. El único requisito es creer en Él. La recompensa de la fe es que tendrás una vida eterna. Quisiera terminar diciendo una frase de Janusz, un teólogo checo que participó en la Reforma Protestante. Él dijo: alégrate, pues el Dios inmortal nació para que el hombre mortal pudiera vivir en la eternidad.